Grabando. ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches, o lo que sea, donde quiera que se encuentren. Hoy en una noche terrible para la selección mexicana, regresó la maldición del 2-0 y pues se desapareció Carlos Mauricio Ramírez. Yo creo que no quería, aunque le tocaban las arepas acá, quiso, no sé, se desapareció. Creo que siente mal porque perdió México. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Carlitos Juste? ¿Cómo estás? Un abrazo desde acá, desde Utah. Sí, yo creo que Carlos no quiso dar la cara porque no sabemos si iba a celebrar por Estados Unidos o iba quizás a llorar o estar un poco dolido por la selección mexicana. Como tú dices, regresa el 2-0, pero para mí lo que más preocupa a la selección mexicana es que este ya sería la tercera derrota consecutiva contra un equipo joven de los Estados Unidos. Y además, una tercera derrota en apenas 5 meses, ¿no? Son 3 partidos importantes que se juegan, 2 finales para torneos que, más allá de cuánto importen o no, son trofeos que se pierden. Y hoy en eliminatorias, en el partido que realmente cuenta, el que sí tiene una consecuencia para ir al Mundial, a pesar de que está en el presupuesto, yo creo que lo que preocupa un poquito es cómo se vio México, ¿no? Y vamos a empezar por ahí. ¿Qué pasó con México hoy, Pedro? Mira, México tuvo un primer tiempo, digamos, bueno, porque la verdad México comenzó dominando el partido. Yo siempre resumo a los Juegos de México y en redes sociales lo coloqué. México crea, pero no hay quien defina. Hoy tuvo 2 balones muy claros, uno del Tecatito Corona, que no sé, o sea, son jugadas que no se fallan, ni yo la fallo. No la falla ni siquiera Carlos Mauricio, que no está acá, pero él sabe muy bien que esas no se fallan. Y después Estados Unidos como que encontró la fórmula de ejercer presión. Yo estuve leyendo también parte de tus redes sociales y hay algo muy que me llama mucho la atención de un análisis que tú estabas comentando. Ese perder el balón por la presión va porque Estados Unidos presionó los espacios o porque México empezó a ceder los espacios. Es algo que estaría bueno quizás analizarlo porque se vio una desconexión para el segundo tiempo y ahí es donde se le vino la noche a México. Estados Unidos comenzó a mejorar, hizo cambios muy buenos en cuanto a ataque, o sea, la entrada de Pulisic le cambió totalmente la cara al ataque de los Estados Unidos y yo creo que eso fue lo que empezó a desdibujar un poco a México. Y en el fútbol, cuando no las hace, pasa lo que pasa. Estados Unidos necesitó quizás una, la tuvo, metió el gol y ya el segundo, el 2-0, fue más que todo como para maquillar un poco el resultado en una muy buena jugada que define McKinney. Sí, de hecho creo que México se ve bien en el primer tiempo en términos generales, no espectacular, no dominante. Sabíamos que iba a ser un partido muy parejo. Estados Unidos, a pesar de que no estaba Christian Pulisic, que no estaba Gio Reyna, sabíamos que presentaba una alineación que tenía fuerza, que tenía velocidad, la cancha estaba mojada, seguía lloviendo, iba a ser un partido rápido, ¿no? Entonces, México creo que se ve muy bien en el primer tiempo, se ve bien, y de repente se comienza a desdibujar un poquito, y parte de ese análisis que yo hacía, a mí me parece que dentro de la presión que ejerce Estados Unidos, México comenzó a perder el balón, comienza a cansarse y eso obliga a que México se tenga que encerrar atrás o venir un poquito más atrás. No creo que haya sido por decisión propia. Otra vez, puedo estar equivocado, a lo mejor México sí decide si ya habían encontrado los espacios, porque esa jugada, precisamente la que mencionas del Tecatito, viene en un contragolpe donde habían retrasado un poco las líneas, viene el contragolpe, se acompañan con Jiménez va de un lado y después viene un balón largo que es donde encuentran a Jesús Manuel Corona. Entonces puede ser que haya dicho el Tata, bueno, si estamos encontrando los espacios ahí, vamos a explotarlos un poquito más, vamos a dejar que Estados Unidos nos venga encima y encontrar la velocidad. Puede ser que haya sido. Pero llegó un momento que recuperaba el balón Estados Unidos en el campo de México y tenía el balón en el campo de México. Y si bien es cierto que no podía generar jugadas de ataque porque no las hacía bien, al final de cuentas la defensa de México solventó muchas de ellas. De hecho, la solventó bastante bien. Memo, yo creo que de hecho no recibió un tiro realmente a puerta, un tiro largo por ahí de Tim Weah en el primer tiempo y después en el segundo, no mucho antes del gol. Y el gol viene en una jugada donde lamentablemente en el 1-1 el Cata Domínguez, que había sido una de las preguntas, ¿no?, del día de hoy y había estado bien, porque a velocidad nos habían llevado, había cortado bien, había hecho buenas coberturas, había acompañado bien a Chaca Rodríguez del otro lado para salir jugando, pues le gana Christian Pulisic en esa carrera y acaba anotando el primer gol, ¿no? Y el segundo sí me parece un tanto circunstancial, ya con el envión anímico
Exacto. Estados Unidos, que tenía más la pelota, comenzó a jugar más, llega y en esa jugada pues también le queda de rebote a McKinney y acaba metiendo, ¿no? Pero también McKinney ya se había comido una que le pegó mal, le pegó al cuerpo de Ochoa. Al final hubo una que también se pierde dentro del área, que recibe mal y acaba tirándole y la pone por un lado del poste. Entonces, creo que México no fue fue un espejismo de lo que ha sido. Estados Unidos fue mejor hoy en términos generales, fue mejor que México. Y bueno, al final de cuentas, el resultado me parece justo. Sobre todo, sí, sobre todo en la segunda parte, y ahorita que mencionaste a Domínguez, esa era la gran duda, ¿no? La gran incógnita y quizás lo más comentado, por no decir criticado hoy de la alineación de México, la dupla Vázquez-Domínguez, y para mí funcionó. O sea, desde mi punto de vista, los dos goles no llegan por errores puntuales de la defensa. O sea, está bien el marcaje 1-1, pero digo, en cuanto a la línea de 4, no hubo un error que dijera por ahí vino el gol, o un pase que le comió las espaldas a la dupla de centrales, o un arranque por las bandas, etcétera. Me parece que la línea de 4 estuvo muy buena. Me parece, como dices tú, solventaron. Yo creo que quizás en el juego de hoy, el más perjudicado para mí fue Edson Álvarez. Y fue perjudicado por la presión que tú dices, que estaría bueno saber si fue una especie de estrategia del Tata Martino para salir al contragolpe, o fue sencillamente porque Estados Unidos se adelantó y comenzó a ahogar a las líneas de México. En el ataque, lo mismo de siempre, no me parece que Lozano, Jiménez y Corona hayan estado mal, porque la verdad no me parece que hayan estado mal. Hubo participación, hubo buenas jugadas de ataque, buenas cruces entre ellos, pero la definición es algo que, o sea, México se tiene que realmente considerar. Yo no veo a México fuera del Mundial, la verdad. O sea, No, aún no, cuando no. haya pasado este descalabro, es impensable no verlo en el Mundial. Pero si México quiere tener un protagonismo, y es lo que le pide, digamos, la fanaticada a su selección mexicana, es que México vaya al Mundial y tenga protagonismo. Y para tener protagonismo hacen falta goles. Y es lo que yo veo no solo del partido de hoy, sino en los partidos anteriores. Le está faltando muchísimo, le cuesta muchísimo hacer un gol a la selección mexicana. Sí, yo tampoco creo que México no vaya a calificar. Al final, cuando son 3 boletos y medio, es muy difícil que, a Sí. pesar de que pierda esos puntos, después tiene que regresar a casa y esos puntos seguramente los sacará. Eh, a mí el tridente de México me parece que es bueno, pero tampoco ha rendido, porque al final de cuentas pues, tienen que meter goles y la verdad es que cuando han estado juntos Jesús Manuel Irving y Raúl Jiménez no han anotado. Entonces todavía se está esperando que cuaje eso, ¿no? También es cierto que no han tenido muchos partidos juntos. Edson Álvarez hoy fue para mí el mejor de México por muchas cosas y de hecho creo que tapó un poquito el mal accionar que tuvo Luis Romo, no tanto por culpa de Luis Romo. Creo que Luis Romo se encontró en una posición donde normalmente México tiene mucho espacio, tiene espacios para lanzar balones, para encontrar espacios, y hoy estuvo corriendo detrás de dos jugadores que son mucho más rápidos que él, Sí. en Yunus Musa y en Weston McKennie, que juegan a un nivel superior al que juega Luis Romo. Entonces mucho tiempo vi que estuvo corriendo detrás del balón, ¿no? Y creo que Edson acabó... Por eso te digo, exacto, y por eso te digo que Edson para mí fue el más perjudicado, porque tuvo que trabajar de más. O sea, realmente se notó, o sea, ese trabajo de más para poder tapar y cubrir las espaldas de lo que estaba sucediendo en la media cancha. ¿A quién llamarías tú para la delantera de México, no de cara al partido de Canadá, pero de cara al futuro? Y lo hemos comentado, por ejemplo, en podcasts anteriores. ¿Es un buen momento para que la Chofis regrese, o por encima de la Chofis todavía hay muchos nombres? Pero tú crees, por ejemplo, hoy, ¿tú crees que realmente Chofis hubiera tenido? Porque para mí, o sea, si llamas a Eduardo, yo creo que la velocidad del partido de hoy no es a la velocidad que juega Eduardo. O sea, creo que la velocidad se lo hubiera comido. Entonces creo que dentro de las mismas opciones que tenía en la banca, yo sí creo que a lo mejor Charly Rodríguez pudo haber tenido un mejor partido, aunque al final le acaba rebotando la pelota, pero para el segundo gol. Pero a lo mejor Charly Rodríguez pudo haber tenido más tiempo ahí, Sebastián Córdoba pudo haber estado más tiempo ahí. Hay jugadores jóvenes en esas posiciones que creo que, y lo hemos platicado aquí, que creo que esa es la posición donde México de hecho está un poquito más cómodo en opciones. Y hoy trata de irse por la experiencia, pierde un poco ahí, se lo comienza a comer la velocidad y todo,
y al final, pues bueno, digo, acaba multiplicando Edson, que está en un gran nivel, y eso maquilla un poquito el mal accionar, ¿no? De México ahí. Y luego el Tata se tarda un poquito en hacer esos cambios, ¿no? Cuando viene cuando viene esa presión constante y comienzan a perder el balón y comienzan a perder el balón, saca a Edson, que es su mejor hombre, y entonces ahí se abren las puertas, ¿no? Para que Estados Unidos siga atacando, siguen siendo, sin que sea constante, pero otra vez sin tener el balón para poder salir. Entonces, bueno, México acaba pasándola mal y se lo lleva Estados Unidos. ¿Tú dirías que este es el mejor partido de Estados Unidos en lo que va de esta era? Yo creo que sí, por lo completo. Aun cuando ganó en la Copa Oro y en la CONCACAF Nation League, creo que estuvo el partido un poco más cerrado y fue un poco más de detalle. Como te digo, a pesar de que México también comenzó con mucha presión y buen dominio del balón en la primera parte, creo que en términos generales Estados Unidos supo tener la pelota, supo sufrir sin ella y hacer los ajustes para ir hacia adelante. Me parece que sí, hasta el momento ha sido el mejor partido de los dirigidos por Berhalter en lo que va de octagonal de la CONCACAF. Me parece un partido muy serio y aún incluso teniendo jugadores que no tuvo a disposición hoy, por ejemplo, Sergiño Dest, que es uno de los que usualmente utiliza, que también le aporta esa verticalidad y esa velocidad, no estaba disponible. Entonces, creo que este equipo de Estados Unidos, lo leí en un tweet y me lo voy a robar, pido excusas si me escuchan el podcast, pero decía, esta selección de Estados Unidos no está trabajada para Qatar. Esta selección de Estados Unidos está trabajando para el 2026. Yo creo que ya está trabajando. Me parece un proyecto interesante, tienen jugadores muy buenos. No habían podido verse bien como conjunto. De hecho, venía de 2 partidos muy flojitos en este mismo octagonal, incluso había perdido de visita. Y eso también para mí era menos candidato favorito para ganar hoy, a pesar de que los números, México le ha ganado una vez a Estados Unidos en 49 años en Estados Unidos. Entonces, digo, en el presupuesto sabías que podía pasar, pero con el antecedente que venías con Juan Carlos Osorio de haberlos derrotado, con una selección que en el papel se supone que es seria y que además en esos 2 partidos del verano se vio mejor que Estados Unidos, a pesar de que le sacaron el resultado, hoy se antojaba para que fuera más justo, ¿no? Y al final de cuentas creo que acaban siendo superiores. Para mí sí es el mejor partido que ha tenido Estados Unidos, ha sido más convincente, se veía una idea más clara, ya sea por los errores de México o por lo que México los ha dejado hacer. Creo que todavía hay cosas por pulir, son un equipo muy joven, el promedio de edad era de 23 años y medio, contra el de México que era de 28 años y medio, que de hecho México ya era el promedio más alto que hay en toda la CONCACAF y Estados Unidos tiene el más joven de toda la CONCACAF, ¿no? Entonces tiene una base buena para seguir trabajando, pero yo creo que sí, ya están pensando en el 2022, o sea, sí van a estar mucho más solidificados para el 2026, pero es como sacar el paraguas. Esta selección con esa calidad debe calificar al 2022 y debe tener un mundial interesante. ¿Qué pase? Que si son campeones del mundo, eso ya es otra historia. Tampoco los veo, te digo, tengo que ver qué pasa, porque del 2021 al 2026 es una eternidad, pueden pasar un montón de cosas. Lo hemos visto con los mismos jugadores, algunos que han caído de nivel, no sabemos si van a mantener el mismo nivel, si mantienen el mismo nivel, son candidatos por estar en casa y todo, pero si no, no. Entonces hay muchas cosas que tienen que pasar, pero para mí es un proyecto sólido desde ahora, no solamente de aquí a 5 años. Sí, no, y súper interesante también que la mayoría de ellos ha trabajado en fútbol base en Europa. Muchos de ellos están en muy buenos equipos y teniendo además regularidad y protagonismo, porque es muy distinto llegar a un equipo europeo a ser banca, a llegar a un equipo europeo a ser titular y además que te den la confianza de serlo día tras día. Carlos, tú que te vas a Canadá a ver a la selección mexicana contra Canadá, eso va a ser un duelo, ese sí va a ser un duelo, digo yo, de titanes después de este Estados Unidos-México. ¿Cómo ves a México? ¿Llega con presión? ¿Qué tiene que hacer México para vencer en terreno canadiense a la selección de los Alpes? Yo creo que ajustar, sobre todo en el medio campo, ¿no? Y al final para mí sigue siendo la definición, porque
a pesar de que no fue un partido bueno, creo que si acaban anotando esa del Tecate en el primer tiempo, hubiera sido mucho más cómodo el tránsito del partido, porque hubiera cambia el juego totalmente, exacto, te cambia el un juego poquito más totalmente. de desesperación. Creo que va a haber mucha presión, sobre todo mediática, sobre todo de la opinión pública, que quiere creer que esta selección siempre sea dominante, ¿no? Y además van a enfrentarse a una selección de Canadá que primero no tiene que moverse porque ya jugó este partido en casa, entonces México tuvo que hacer un traslado de los europeos que llegaron a Cincinnati, ni siquiera a Cincinnati, llegaron a Indianápolis, de Indianápolis a Cincinnati, ahora de Cincinnati a Edmonton. Edmonton, para los que no saben, está en la parte norte de Canadá, en Alberta, ya casi pegado allá al polo. Y ya entonces, casi en invierno. Y entonces los jugadores canadienses que ya llegaron, pues ya jugaron en casa y este será su segundo partido en casa. Entonces esas condiciones le afectan a México, que tiene que ver cómo dosifica los esfuerzos, porque al final de cuentas sigue siendo un partido muy complicado, donde se desgasta mucho por el frío, por la cancha, por la lluvia y encima por el rival, y tienes que ir a jugar contra un equipo canadiense que, bueno, y también tuvo sus preocupaciones para poder ganar su partido 1-0, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Lo interesante de Canadá es que va invicto en este octagonal. O sea, no jugando bien, no jugando mal, pero consiguiendo los resultados. Sí, siendo sólido, ¿no? Lo vimos en el Azteca. Para mí el punto que saca en el Azteca es con un rendimiento muy bueno, sin ser espectacular y sin ser dominante, ¿no? Canadá creo que no es un equipo dominante porque creo que sus figuras están en un nivel superlativo y los demás están un poquito abajo, no mucho, pero esa disparidad hace que no sea parejo y eso le evita que tenga grandes actuaciones, ¿no? Pero ha sido sólido, el técnico los ha llevado muy bien y en teoría tendría que ser entre México, Canadá y Estados Unidos los que se quedan, ¿no? Hoy también México también tiene la tranquilidad cuando ves el octagonal, porque dice, bueno, es que ahora Estados Unidos es el nuevo líder, sí, pero tiene los mismos puntos. O sea, Estados Unidos está arriba porque tiene un gol más, que fue el gol de hoy. Y si ese rebote no sucede, hubieran quedado segundos de todas maneras con la victoria. Entonces, creo que tienen que tener calma, tienen que sacarse todo el ruido de afuera que va a llegar en estos 3 días después de haber perdido contra Estados Unidos y enfocarse literalmente en ese partido. Como dices, vamos a estar allá, yo llego el lunes, el día antes del partido, creo que todavía me tocará ver qué pasa en el Match Day -1, conferencia de prensa y demás, y luego ahí estaremos de reportero de cancha para el partido el martes. Sí, yo creo que la única mala noticia para México hoy, además obviamente de la derrota, fue que Panamá pudo remontar su partido, porque eso le hubiese quitado mucha presión, porque ya en cuentas generales los 3 primeros hubiesen estado definidos entre Estados Unidos, México, Canadá. Al cierre de esta noche, Estados Unidos, México, 14 puntos empatados en el primer lugar. Bueno, Estados Unidos en el primer lugar por gol averaje, México en el segundo, pero en puntos están igualados. Canadá con 13 y Panamá con 11. Eso es quizás lo único, digamos, pensando con mala intención. Si Canadá vence a México, llega a 16. Si Panamá llegara a vencer a su rival, que ya te voy a decir con quién le tocaría. Panamá juega contra El Salvador, pudiese llegar a 14 puntos y pudiese empatar en puntos a México. Se pone la cosa bonita y apretadita arriba, además que son 3 boletos y medio. Claro. Vamos a ver qué pasa. Obviamente les recordamos que los partidos de la eliminatoria, todos los partidos de la eliminatoria de CONCACAF del martes, todos están por las pantallas de Telemundo, Universo y nuestras plataformas digitales. Vamos a tener toda la cobertura. Así que, bueno, Pedrito, este fue rapidito y al punto, pero bueno, la mejor de las suertes y bueno, vamos a ver qué nos trae Canadá. Así es. Bueno, nos vemos la semana que viene para que nos tenga todos los cuentos canadienses. Don Carlos Ramírez aclare aquí el por qué no estuvo hoy presente, si anda corriendo por las calles de San José celebrando la victoria de Estados Unidos o llorando la derrota de México. Pues ahí está, esto fue otra edición de Deportes al Detalle y nos vemos en la próxima.